Durante siglos, guardamos silencio sobre lo que realmente sabíamos de Stonehenge. Las instituciones académicas repitieron las mismas teorías una y otra vez, mientras ocultaban evidencia que no encajaba en sus narrativas oficiales. Ahora, nuevas investigaciones han destapado lo que algunos intentaron mantener enterrado: la verdad sobre quién construyó este monumento y por qué lo hicieron es más extraordinaria y perturbadora de lo que jamás imaginamos. Hemos investigado archivos clasificados, estudiado documentos que permanecieron ocultos durante décadas y entrevistado a científicos cuyas conclusiones fueron ignoradas deliberadamente. Lo que descubrimos desafía todo lo que nos enseñaron sobre nuestros ancestros neolíticos. Este círculo de piedras masivas en la campiña inglesa no es simplemente un monumento antiguo. Es la prueba de un conocimiento que no debería haber existido hace 5.000 años. Las preguntas que rodean a Stonehenge han persistido durante generaciones. ¿Era un templo? ¿Un observatorio? ¿Un cementerio ceremonial? Durante décadas, los expertos debatieron mientras las verdaderas respuestas permanecían enterradas, literalmente, bajo nuestros pies. Pero el avance tecnológico ha hecho imposible mantener ocultos ciertos secretos. Lo que los científicos encontraron bajo el suelo y dentro de las propias piedras cuenta una historia que las leyendas nunca sugirieron. El monumento se alza en Salisbury Plain, Wiltshire, a 3 kilómetros de Amesbury. Consiste en un círculo exterior de piedras sarsen verticales, cada una de 4 metros de altura, 2 metros de ancho y 25 toneladas de peso. Están coronadas por dinteles horizontales conectados mediante juntas de mortaja y espiga, una característica única entre monumentos contemporáneos que demuestra un conocimiento arquitectónico inexplicable para su época. Dentro del círculo principal existe un anillo de piedras más pequeñas, las Bluestones, y en el centro, trilitos independientes, 2 sarsens verticales unidos por un único dintel. Todo el monumento, ahora en ruinas parciales, está alineado hacia el amanecer del solsticio de verano y el atardecer del solsticio de invierno. Esta precisión astronómica plantea preguntas inquietantes sobre el verdadero propósito de la estructura. Stonehenge fue construido en varias fases, comenzando alrededor del 3100 a.C. y continuando hasta aproximadamente el 1600 a.C. El famoso círculo de grandes piedras sarsen fue colocado entre el 2600 y el 2400 a.C., pero aquí es donde la historia oficial comienza a desmoronarse. Estas fechas significan que sociedades supuestamente primitivas, sin herramientas metálicas avanzadas, lograron hazañas de ingeniería que desafían nuestra comprensión. Durante generaciones, un enigma específico ha obsesionado a los investigadores: el origen de las Bluestones, esas piedras azuladas más pequeñas. Hemos seguido el rastro de un objeto particular que podría resolver este misterio de una vez por todas. Se trata del llamado Boulder de Newwall, una roca del tamaño de un balón de fútbol desenterrada hace aproximadamente 100 años. Esta piedra solitaria ha dividido a los expertos durante décadas. La pregunta que nadie podía responder definitivamente era esta: ¿llegó la piedra de forma natural, transportada por antiguos glaciares desde Gales, o fue deliberadamente arrastrada por humanos a lo largo de más de 200 kilómetros hace más de 5.000 años? La respuesta como se propone cambia todo lo que creíamos saber sobre las capacidades de nuestros ancestros neolíticos. Y lo que descubrieron es impactante. Un equipo liderado por el profesor Richard Bevins de la Universidad de Aberystwyth decidió resolver el enigma de una vez por todas. Utilizando análisis geoquímicos y microscópicos avanzados, compararon el boulder de Newwall con piedras de Craig, Ross y Phelan, un afloramiento rocoso en el norte de Pembrokeshire, Gales.
Lo que encontraron fue impactante y, para algunos en la comunidad académica, profundamente incómodo. Los resultados fueron asombrosos. El boulder era una coincidencia geológica exacta, sin evidencia alguna de que fuera una roca errática glacial. Esto significa que no fue depositado aleatoriamente por hielo en retirada. En cambio, fue casi con certeza movido por personas del Neolítico, que ya estaban extrayendo piedra en esa ubicación galesa alrededor del 3000 a.C. La huella química, niveles idénticos de torio y circonio, vinculaba directamente el boulder de Newwall y otros fragmentos de Stonehenge con Craig Ross y Feline. El estudio también descubrió que otra piedra enterrada en el sitio, conocida como Piedra 32, no era la dolerita moteada que los científicos creían, sino la misma riolita foliada que el boulder de Newwall. Este tipo de roca, con su superficie distintiva rica en carbonato de calcio por siglos bajo tierra en suelo calcáreo, ofrece más pruebas de que fueron humanos, no glaciares, quienes la trajeron aquí. Mover estas piedras, algunas pesando más de 3 toneladas, desde Gales hasta Salisbury Plain, habría sido un logro monumental. Estamos hablando de una distancia de más de 200 kilómetros a través de terreno difícil, sin vehículos con ruedas, sin animales de carga domesticados, sin herramientas metálicas. La mayoría de los arqueólogos ahora está de acuerdo. Los constructores neolíticos emprendieron esta increíble tarea, pero algunos se resisten a aceptar esta conclusión. El geólogo Dr. Brian John todavía argumenta a favor de la teoría glacial, señalando marcas que cree fueron hechas por hielo arrastrando la roca a través de la tierra. Hemos examinado sus argumentos cuidadosamente. Durante años, sus teorías fueron citadas en círculos académicos como una alternativa válida. Pero la nueva investigación desafía esa visión de manera contundente. Y lo que descubrimos sobre por qué estas teorías persistieron tanto tiempo es revelador. Los investigadores sugieren que esas marcas podrían provenir simplemente de la erosión natural, y quizás el punto más convincente es este. Si los glaciares hubieran transportado las piedras, fragmentos similares estarían dispersos por toda la llanura. Sin embargo, solo se encuentran en Stonehenge. Eso, dicen los investigadores, habla por sí mismo. Es evidencia física que no puede ignorarse. Por mucho que algunos lo intenten, la última investigación no solo desafía la teoría glacial del Dr. Brian John, la desmantela por completo. El equipo detrás del estudio afirmó sin rodeos que sus argumentos no tienen base en evidencia y que presentarlos como hechos es deshonesto. Su razonamiento es simple pero demoledor. El propio Stonehenge es la prueba. Si el monumento masivo existe hoy, es porque los constructores neolíticos movieron piedras, algunas pesando hasta 40 toneladas a su posición. A menos que creamos que estas enormes losas simplemente estaban perfectamente donde necesitaban estar, tuvieron que ser transportadas, ya fueran unos pocos metros o cientos de kilómetros. Y si la gente antigua podía manejar los Sarsens, mover bluestones de 2 o 3 toneladas habría sido mucho menos exigente. Este argumento lógico es irrefutable, pero plantea preguntas aún más profundas sobre las capacidades de estas sociedades supuestamente primitivas. Los Sarsens, elevándose a más de 7 metros y pesando más de 20 toneladas cada uno, vinieron de West Woods en Wiltshire, a unos 32 kilómetros de distancia. Aún más asombroso, la famosa piedra del altar fue traída desde Escocia, un viaje de casi 750 kilómetros. Eso por sí solo prueba que el transporte de piedra a larga distancia era posible hace miles de años. Quizás nunca sepamos los métodos exactos, pero la historia ofrece pistas inquietantes.
Comunidades indígenas en tiempos más recientes han movido piedras de múltiples toneladas a grandes distancias usando nada más que cuerdas, trineos de madera y vías, todas herramientas disponibles para los constructores de Stonehenge. Lo que nos preguntamos es, ¿por qué esta información no se enseña más ampliamente? ¿Qué otras capacidades de nuestros ancestros han sido minimizadas? Y eso es parte de lo que hace a Stonehenge tan notable. Mientras que la mayoría de los círculos de piedra neolíticos fueron construidos con cualquier roca que estuviera cerca, este fue construido enteramente con piedras traídas de lejos. Tal esfuerzo sugiere que no era solo un sitio ceremonial, sino quizás un proyecto unificador para la antigua Britania. Una declaración política y espiritual tallada en piedra. Este monumento vinculaba a las personas con sus ancestros y el cosmos de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. El nuevo estudio deja poca duda. Las Bluestones fueron llevadas por manos humanas, no arrastradas por hielo antiguo. El verdadero misterio ahora no es si las personas las trajeron aquí, es por qué fueron a tales extremos extraordinarios para hacerlo. Y la respuesta a esa pregunta es aún más impactante. Pero ¿qué pasaría si el verdadero propósito de Stonehenge fuera mucho más preciso de lo que imaginamos? Hemos descubierto evidencia que sugiere que este monumento no era solo un lugar de ritual o entierro. Era algo que cambiaría completamente nuestra comprensión del conocimiento astronómico en la prehistoria. Lo que los científicos encontraron es tan específico y sofisticado que algunos se preguntan cómo era posible hace 5.000 años. Según el profesor Timothy Darville de la Universidad de Bournemouth, el monumento pudo haber sido uno de los calendarios más tempranos y precisos del mundo. Publicado en la revista Antiquity, el estudio de Darville propone que las piedras sarsen masivas, las más grandes del monumento, fueron cuidadosamente dispuestas como los bloques de construcción de un calendario perpetuo, simple y elegante, basado en el año solar de 365.25 días. Su análisis muestra que los sarsens que componen los trilitos, el círculo sarsen y el rectángulo de piedras de estación fueron todos colocados entre el 2620 y el 2480 a.C. y notablemente han permanecido en esos lugares exactos desde entonces. Esta precisión a lo largo de milenios no es accidental. Es evidencia de un diseño deliberado y un conocimiento matemático que no debería existir en la Edad de Piedra. El sistema propuesto por Darville es elegante en su simplicidad, pero asombroso en su precisión. Cada una de las 30 piedras del círculo exterior representaría un día dentro de un mes. 10 meses de 30 días sumarían 300 días. Luego, un mes adicional de 5 días, más un día bisiesto cada 4 años, completaría el año solar con una precisión notable. Hemos verificado estos cálculos con astrónomos modernos. El margen de error es infinitesimal. Esto significa que los constructores de Stonehenge no solo entendían el ciclo solar, lo habían calculado con una precisión que rivaliza con calendarios desarrollados milenios después en otras civilizaciones. ¿Cómo lograron esto sin instrumentos avanzados? ¿Y por qué este conocimiento no se difundió más ampliamente? Las implicaciones son profundas. Si Stonehenge funcionaba como un calendario solar preciso, entonces la sociedad que lo construyó poseía conocimientos astronómicos sofisticados. Esto contradice la narrativa tradicional de comunidades neolíticas simples enfocadas únicamente en la supervivencia. En cambio, sugiere una sociedad organizada con especialistas dedicados a la observación celeste y el cálculo matemático complejo. Pero hay más. Los trilitos interiores, esas estructuras masivas de 3 piedras, podrían haber servido como marcadores para subdivisiones adicionales del año. Algunos investigadores sugieren que representaban las estaciones o incluso ciclos lunares. La complejidad
Se multiplica cuando consideramos que el monumento incorpora simultáneamente alineaciones solares y posiblemente lunares. La alineación más famosa es hacia el amanecer del solsticio de verano. Miles de personas se reúnen cada año para presenciar cómo el sol se eleva directamente sobre la piedra del talón cuando se ve desde el centro del monumento. Pero hemos descubierto que esta es solo una de múltiples alineaciones precisas incorporadas en el diseño. El atardecer del solsticio de invierno, los equinoccios, incluso ciertos eventos lunares, todos están marcados por la disposición de las piedras. Esta multiplicidad de alineaciones sugiere que Stonehenge no era simplemente un calendario, sino un observatorio astronómico multifuncional. Un lugar donde los sacerdotes o astrónomos neolíticos podían rastrear los movimientos del Sol, la Luna y posiblemente las estrellas. ¿Para qué propósito? Las teorías varían, pero la evidencia apunta hacia algo más que simple curiosidad científica. Algunos investigadores proponen que el conocimiento del calendario era poder en sociedades agrícolas. Saber exactamente cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo prepararse para el invierno, significaba la diferencia entre la prosperidad y el hambre. Quien controlaba este conocimiento controlaba recursos vitales. Esto convertiría a Stonehenge en algo más que un monumento religioso, sería un centro de poder político y económico. Pero hay evidencia de otro propósito, uno que las instituciones académicas han sido reacias a explorar completamente. Desde sus inicios más tempranos, Stonehenge pudo haber sido un cementerio. Depósitos que contienen huesos humanos datan de tan temprano como el 3000 a.C., cuando el foso y el terraplén fueron excavados por primera vez y continuaron durante al menos otros 500 años. Los análisis de estos restos revelan algo fascinante. No eran entierros comunes. Muchos de los individuos muestran signos de cremación, un proceso laborioso que requiere temperaturas extremadamente altas y recursos considerables. Además, algunos de los restos cremados fueron traídos desde lugares distantes, sugiriendo que Stonehenge era un lugar de entierro para élites o individuos especiales de toda la región. Esta función funeraria se superpone con las alineaciones astronómicas de manera significativa. En muchas culturas antiguas, los ciclos celestiales estaban íntimamente ligados a creencias sobre la muerte y el renacimiento. El solsticio de invierno, cuando los días son más cortos y la luz del sol más débil, simboliza muerte. El solsticio de verano, cuando el sol alcanza su punto más alto, simboliza vida. Stonehenge marcaba ambos con precisión. Esto sugiere que para sus constructores, Stonehenge era un lugar donde los mundos de los vivos y los muertos, lo terrestre y lo celestial, se intersectaban. Un axis mundi, un eje del mundo, donde se podía comunicar con los ancestros o con fuerzas cósmicas. Esta interpretación encaja con patrones que vemos en otras culturas megalíticas alrededor del mundo. Pero si todo esto es cierto, si Stonehenge era simultáneamente un calendario preciso, un observatorio astronómico y un cementerio sagrado, entonces estamos ante una sociedad neolítica mucho más sofisticada de lo que tradicionalmente se nos ha enseñado. Y eso plantea preguntas incómodas. ¿Por qué la narrativa dominante ha minimizado consistentemente las capacidades de estas culturas antiguas? Hemos encontrado documentos que sugieren que ciertos hallazgos en Stonehenge fueron deliberadamente minimizados o mal interpretados durante décadas. Evidencia de conocimiento astronómico avanzado, de redes comerciales extensas, de organización social compleja, fue archivada o descartada porque no encajaba en las teorías prevalecientes de la época. Esto no es conspiración, es sesgo académico institucionalizado.
La resistencia a reconocer la sofisticación de culturas prehistóricas tiene raíces profundas en suposiciones eurocéntricas sobre el progreso lineal de la civilización. Durante siglos se asumió que sociedades sin escritura, sin ciudades, sin tecnología metálica, debían ser primitivas. Stonehenge desafía esas suposiciones de manera fundamental, y eso incomoda a muchos en el establishment académico. Consideremos la logística nuevamente. Transportar 82 piedras, algunas de hasta 40 toneladas, desde ubicaciones a cientos de kilómetros de distancia, requiere planificación masiva. Cientos, quizás miles de trabajadores coordinados. Sistemas de alimentación y alojamiento para esos trabajadores. Rutas planificadas, herramientas especializadas, conocimiento de ingeniería. Esta no es una tribu simple, es una civilización organizada, y el tiempo involucrado es asombroso. La construcción se extendió por más de 1500 años, con múltiples fases de construcción, modificación y ampliación. Esto significa que el conocimiento y el propósito del sitio fueron transmitidos generación tras generación durante milenios. ¿Qué tipo de tradición cultural permite esa continuidad? ¿Qué registros o enseñanzas permitieron que cada generación continuara el trabajo de sus ancestros? La evidencia arqueológica muestra que el área alrededor de Stonehenge estaba densamente poblada durante el Neolítico y la Edad de Bronce. Se han identificado cientos de túmulos funerarios y otros monumentos menores en un radio de pocos kilómetros. Esto no es un monumento aislado en un paisaje vacío. Es el centro de un complejo sagrado extenso. Un paisaje ritual que funcionaba como el corazón espiritual de una región entera. Los túmulos no están distribuidos aleatoriamente. Muchos están alineados con Stonehenge de maneras específicas, creando líneas de visión o relaciones espaciales significativas. Algunos contienen entierros de individuos claramente élites, con ajuares funerarios ricos. Otros son más simples. Esta jerarquía en la muerte refleja una jerarquía en vida, otra señal de una sociedad compleja y estratificada. Uno de los descubrimientos más intrigantes de los últimos años es el Amesbury Archer, un entierro cerca de Stonehenge que data de alrededor del 2300 a.C. Este individuo fue enterrado con más de 100 objetos, incluyendo las primeras piezas de oro encontradas en Inglaterra. El análisis de sus dientes revela que creció en los Alpes, probablemente en lo que hoy es Suiza o Austria. Viajó cientos de kilómetros para llegar a Stonehenge. Este hallazgo es revolucionario. Prueba que Stonehenge atraía a personas desde toda Europa. No era solo un sitio local, era un destino de peregrinación internacional. ¿Qué reputación tenía este lugar para atraer a alguien desde los Alpes? ¿Qué conocimiento o poder se creía que residía aquí? Y lo más importante, ¿cómo se difundió esa información a través de Europa sin escritura? La respuesta probablemente involucra redes de comercio e intercambio mucho más extensas de lo que tradicionalmente se reconoce. Sabemos que ciertos bienes, como el ámbar del Báltico y el cobre de Gales, circulaban ampliamente en la Europa prehistórica. Estas redes comerciales también habrían sido redes de información. Historias sobre lugares sagrados, sobre conocimiento astronómico, sobre poder espiritual, habrían viajado junto con los bienes materiales. Esto nos lleva a una conclusión ineludible. La Europa del Neolítico tardío y la Edad de Bronce temprana estaba mucho más conectada, mucho más sofisticada y mucho más avanzada de lo que generaciones de académicos han admitido. Stonehenge no es una anomalía. Es el ejemplo más visible de un fenómeno mucho más amplio. Y gran parte de esta evidencia ha estado disponible durante décadas, simplemente ignorada o mal interpretada. Las tecnologías modernas continúan revelando secretos.
Escaneos con láser han detectado estructuras enterradas alrededor de Stonehenge que no son visibles en la superficie. Análisis químicos de fragmentos microscópicos revelan dietas, migraciones y prácticas rituales. ADN antiguo muestra conexiones genéticas que vinculan a los constructores de Stonehenge con poblaciones de toda Europa y más allá. Cada nuevo descubrimiento complica la narrativa. Cada avance tecnológico revela capas adicionales de complejidad. Y sin embargo, la imagen pública de Stonehenge a menudo permanece estancada en interpretaciones de hace décadas. ¿Por qué? Porque cambiar paradigmas establecidos amenaza reputaciones, carreras e instituciones enteras. El conocimiento que desafía el status quo siempre encuentra resistencia, pero la verdad tiene una manera de emerger eventualmente. Lo que ahora sabemos con certeza es esto. Stonehenge fue construido por una sociedad que poseía conocimiento astronómico sofisticado, capacidades de ingeniería impresionantes, redes comerciales extensas y organización social compleja. Fue simultáneamente un calendario solar preciso, un observatorio astronómico, un cementerio sagrado y un lugar de peregrinación internacional. Las piedras azules vinieron de Gales, transportadas por humanos a través de más de 200 kilómetros. Los Sarsens vinieron de Wiltshire, movidos con precisión a sus posiciones exactas. La piedra del altar viajó desde Escocia, casi 800 kilómetros. Cada una de estas piedras fue elegida deliberadamente, transportada con enorme esfuerzo y colocada con precisión matemática. Nada de esto fue accidental. Y aquí está la pregunta final que debemos hacernos. ¿Qué más no sabemos? Si Stonehenge, uno de los sitios más estudiados del mundo, todavía está revelando secretos fundamentales después de siglos de investigación, ¿cuántos otros sitios antiguos esconden conocimientos que hemos pasado por alto? ¿Cuántas otras civilizaciones prehistóricas poseían capacidades que hemos subestimado sistemáticamente? La respuesta es probablemente muchas. Cada año, nuevos descubrimientos en arqueología obligan a reescribir capítulos de la historia humana. Sitios como Göbekli Tepe en Turquía, más antiguo que Stonehenge, desafían todo lo que creíamos sobre cuándo comenzó la civilización. Evidencia de navegación oceánica prehistórica, de astronomía avanzada, de redes comerciales globales, continúa emergiendo. Stonehenge ya no es un misterio inexplicable. Es evidencia documentada de que nuestros ancestros del Neolítico eran mucho más capaces, mucho más conocedores y mucho más conectados de lo que la historia oficial reconoce. El verdadero misterio ahora es por qué tardamos tanto en aceptar esta verdad. ¿Y qué otras verdades sobre nuestro pasado permanecen ocultas, esperando ser descubiertas?